Hola, muchas gracias una vez más a todos los que estáis al otro lado de la pantalla por elegir este canal y vernos un día más. Hoy creo que vamos a tener una entrevista bastante buena. He estado hablando un rato antes de empezar la entrevista con nuestro entrevistado y creo que va a ser de estas que nos van a gustar. Hoy tenemos a Manuel Acosta. Manuel, muchas gracias por venir. Muy buenas tardes, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, muchísimas gracias. Faltaría más, nosotros estamos aquí para esto. Tú eres el que tiene muchas cosas que hacer y nos has concedido venir a vernos. Bueno, Digo venir a gracias. vernos porque esto hoy se está grabando en Madrid y él vive, reside, trabaja y tiene su familia, su actividad en Barcelona. Ahora iremos conociendo un poquito sobre él, así que gracias a él por venir a estar con nosotros. Tengo aquí un breve resumen de tu currículum y digo breve porque no quiero extenderme, pero fíjense, don Manuel Acosta, padre de 6 hijos, estudió, felizmente casado, padre de 6 hijos, estudió Geografía e Historia en la Universidad de Barcelona, certificado superior en Lengua Catalana, máster en Literaturas Hispánicas, doctor en Filosofía, has trabajado como filólogo, has trabajado como profesor en un colegio, has escrito, incluso has ayudado a escribir algún cómic, ¿no? Todo en el Sí, trabajo sí, correcto. de esta convivencia pacífica en Cataluña. Creo que el cómic se titulaba Cataluña la historia, Sí, señor. de la Sí, sí. editorial Estire, el libro blanco de la historia de Cataluña, de Homo Legens, nunca sé cómo pronunciarlo, bueno, una persona muy activa y actualmente en excedencia como profesor, que es a lo que él se ha estado dedicando, es diputado por Vox en Cataluña. Hace ya 4 4 años años, sí, sí, estás en concretamente. ello. Sí, sí. O sea, un currículum, y este es el resumen, un currículum tremendo, tremendo. Creo que vamos a sacarle partido hoy aquí a Manuel. Manuel, me comentabas, es curioso porque la mayoría de la gente que entrevistamos, de hecho, tenemos un programa aparte, una línea de programas que se llama Vuelta a casa, donde entrevistamos gente que se ha Ujú. convertido al catolicismo y nos cuenta sus historias, sus experiencias, y créeme que, al menos aquí estadísticamente, lo raro es tener lo que llamamos un cristiano viejo, que es Cristiano una Verso, persona correcto. que desde siempre nació, fue educado en la fe, tuvo fe, evolucionó, etcétera. Entonces, voy a sacar un poquito de partido, si no te importa, Muy a bien. contar estas historias, porque estamos llenos de conversos, gracias a Dios, Sí, y de sí, sí, estas sí. historias maravillosas, pero vamos a sacar un poquito la historia, ¿no?, de cómo es una persona. Naciste, entiendo, en una familia que te educó. Así es, así es. Efectivamente, puedo considerarme cristiano viejo, pero ojo que eso adquiere una dimensión importante y una grave responsabilidad, porque ya que se me dio mucho, mucho se me va a pedir. Así Por es. lo tanto, bien, en mi caso, pues sí, es verdad, ha sido un regalo de Dios, una suerte, un regalo, el hecho de que pues, haya nacido en una familia cristiana. Mis padres siempre han tenido muy claro que lo más importante es la transmisión de la fe. Mi padre ha sido siempre un trabajador humilde, mi madre pues ama de casa, pero en donde han puesto su máximo empeño es en transmitirnos la fe a todos los hermanos, somos 4 hermanos. Y bueno, pues yo estaré eternamente agradecido porque realmente es lo más importante, ¿no? El negocio más grande que tenemos entre manos es precisamente nuestra salvación y pues tenemos que estar eternamente agradecidos pues, de recibir este don inmerecido de la fe. Sin duda alguna, sin duda alguna. De hecho, yo creo que no hay misión más importante que educar, o sea, el mejor legado, regalo que podemos hacer a nuestros hijos, más allá que la educación reglada, es dejarles este legado que les va a permitir ser felices, tener claras las cosas y poder tirar millas, sin duda. ¿Eres muchos hermanos? Somos 4, Erais, perdóname, sois. sí, sí, no, gracias a Dios estamos ¿Qué me estoy pues, dibujando tú de pequeñito? Aquí. ah, vale, vale. Sí, yo soy el segundo, mi hermana Gema es la mayor. A continuación, después de mí, viene Miguel, que precisamente él es sacerdote. Qué bueno. Él es sacerdote, él pertenece a la Sociedad Misionera de Cristo Rey, que es una congregación que tiene espíritu misional y lleva ya muchos años en Perú, en la diócesis de Chosica, en Perú. Ujú. Y bueno, pues sí, sí. Y luego, pues la pequeña es Estrella, mi hermana Estrella. Y bueno, cuando nos juntamos todos, a pesar de que hay uno que no cuenta, somos unos cuantos, porque mi hermana pequeña tiene 7 hijos, mi hermana mayor tiene 6 y yo tengo otros 6. O sea que Qué imagínate. navidades más bonitas tienen que formarse ahí en Sí, casa sí, todos sí, sí, juntos. Qué sí, tanto bueno. que sí. Me gusta, me alegro. Me contabas que de pequeño, allí en Barcelona, pues nacido en Barcelona, criado en Sí, Barcelona y resides en sí, Barcelona, sí.
ibas a estudiar a un colegio en un barrio que se llama el barrio de la Mina, que en aquel entonces, en los años 80, era el típico barrio muy humilde, este que vemos en las películas del Torete, el Vaquilla, ¿no? Por hacernos una estampa de cómo eran las cosas. Ahí se grabaron todas esas escenas allí, sí. Y que allí realizabas ya desde niño una cierta labor, no sé cómo llamarla, pastoral igual es muy... Pero vamos, de ayuda a través de la Sociedad Misionera Cristo Rey. Cuéntanos un poco cómo era ese... Bien, mi padre conocía, y era su director espiritual, a un sacerdote de un celo pues, increíble, el padre José María Alba Cereceda, que es el fundador pues, de una asociación en su rama seglar, que luego pues, tiene su ramificación también sacerdotal, que es la Sociedad Misionera de Cristo Rey, que tú has mencionado. Que es donde has comentado que está tu hermano. Es donde está mi hermano como superior en la casa que tienen en Perú, sí. Y bien, claro, le conocía, pues, él estaba totalmente pues, a su disposición por la labor que hacía, porque este sacerdote se fue al peor barrio de Barcelona pues para evangelizar a aquel que más lo necesitaba. Y bueno, pues podía haber elegido otros destinos y él se fue allí. Entonces, en una academia de barrio fue el consiliario, el capellán. Entonces, pues mi padre me mandó allí. Yo no vivía en la Mina, vivía en el barrio del Clot, cerca de la Sagrada Familia. Hay un trecho hasta llegar allí, pero bueno, pues allí que nos íbamos todos los hermanos. Pero sí estudiabas allí, en el Y barrio. entonces sí, nos tirábamos todo el día allí, claro, sí. Y pues allí yo he visto cosas admirables, gente pues, que estaba pues, ya en las drogas, o gente que estaba pues, eso, en el crimen, en la delincuencia, pues que ahora forman familias ejemplares y fantásticas. Y esto ha sido gracias a la labor del padre. Entonces allí los sábados teníamos un centro de esparcimiento, de juegos y de catequesis también. Y entonces allí íbamos y nosotros recibíamos, digamos que la buena doctrina y los buenos consejos, jugábamos a fútbol, hacíamos excursiones, pero a su vez a medida que íbamos creciendo pues también dábamos gratis lo que gratis habíamos recibido siendo monitores, pues formando parte pues, de esto un poquito ya mayores, ya de una tuna que teníamos ya cuando éramos universitarios, y hacíamos pues, todo lo que suele hacer una tuna, ¿no? De jolgorio y de fiesta, pero también, y esto siempre lo hacíamos como mínimo un par de semanas al mes, íbamos a los hospitales a alegrar un poco a los enfermos, para bueno, pues eso, el rostro de Cristo sufriente, ¿no? Pues que tuviera ese consuelo. Qué bueno, o sea que desde niño en el barrio de la Mina ya ibas entrenándote en eso que se llama el amor al prójimo, ¿no? El amor a Dios. Ahí, pues casi sin quererlo, pues nos invitaron a eso. La verdad es que poco mérito tenemos, pero bueno, ahí estábamos. Sí. No, me parece importante porque creo, el otro día lo estaba pensando, yo tengo 3 hijas pequeñas y, claro, van a catequesis, y pese a que a mí me gusta mucho la catequesis, la que yo recibí, la arreglada, ¿no? El catecismo de Astete, Ripalda, Astete, Ripalda, que siempre vienen juntos en el mismo libro, echaba de menos una componente, voy a decir, no sé, de campo. Es decir, creo que a las catequesis le falta coger además a los niños, llevarlos a un hospital, llevarlos a ayudar a un comedor, llevarlos a tal. Y es una cosa que creo que falta en la catequesis y debería ser parte de la catequesis reglada, ¿no? Entonces, me alegra esto que cuentas porque creo que es algo que a lo mejor se está perdiendo o hemos perdido. Sí, esto es muy importante porque además cuando haces una acción de eso, y tú lo sabrás seguro, o sea, quien sale más con más fuerza, más congratulado es el que ha ido a hacer esa acción. Más que lo que tú puedas ayudar al prójimo, sales tú reconfortado muchísimo. Sin duda, sin duda. Es verdad que, porque está bien, lo primero, amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. No puedes descolgar ninguna de las dos, porque entonces has perdido por completo el foco en qué consiste esto. Así es. Sin duda alguna. Entonces, bueno, ya desde niño trabajaste allí. Creo que con el padre Alba, el fundador de la Sociedad Misionera Cristo Rey, el obispo que había entonces en Barcelona, José Guerra Campos, don Monseñor. No, esto ahí, si me permites. Sí, no. Es decir, la figura de don José Guerra Campos
Él era un obispo de la diócesis de Cuenca. Ah, perdón. Bueno, digamos, en la etapa en que yo le conocí o que yo tuve pues, cierto trato con él, o sobre todo el padre Alba. Pero luego, si quieres, te explico un poquito. Pues, hablaremos. Sí, sí. Porque no sé si desde las cámaras no se ve, pero tenemos aquí un libro que hablaremos un poquito de él que tiene relación con todo esto. Muy bien, sí, sí. Entonces, Monseñor José Guerra Campos, ¿cómo interviene o cómo aparece en este colegio de la Mina o en la Sociedad Misionera Cristo Rey? Él directamente no, pero sí que indirectamente. ¿Por qué motivo? Porque el padre Alba, pues este apóstol tan celoso que te he comentado, ¿no? Pues también formó a jóvenes que tenían inclinaciones a la vocación sacerdotal. Él tenía una escuela apostólica, no un seminario, porque tienen que ser los seminarios diocesanos los que realicen esa labor, ¿no?, de formación, pero sí que para estudiar esa posible vocación, una vez que pues ya tenían ya más que una cierta inclinación, pues él entró en contacto con don José Guerra Campos en la diócesis de Cuenca para decirle, ¿le puedo enviar yo a los chicos que tienen vocación para que entren en su seminario? Entonces, don José, que tenía un corazón pues, de padre enorme, dijo que sí. Y bueno, pues esta es la vinculación. Esos jóvenes que se formaron con don José Guerra Campos en la diócesis de Cuenca, luego han sido sacerdotes que nos han seguido a nosotros en la Asociación Misionera de Cristo Rey, en la asociación, en la Unión Seglar de Santiago de Macrael, nos han seguido pues guiando y animando a vivir la fe aquí en Barcelona. O sea que esa es la vinculación. Ahí fue indirectamente. Y entonces ahí fue, entiendo, donde tu hermano, actual sacerdote, misionero en Perú, conoció la vocación, etcétera, etcétera. Exactamente. Muy bueno, muy bueno. Y bueno, entiendo que va pasando el tiempo, la universidad, habéis dicho que erais monitores, que ibas con la tuna a entretener a los hospitales, te casas. Sí. Se va quedando atrás, digamos, ese fervor de entrega a los demás porque se forma una familia, tienes que entregarte a la familia. Es diferente, es verdad, es diferente, no te puedes o no supe seguir, digamos, ese ritmo, pero en cualquier caso seguimos vinculados a la asociación y seguimos pues eso, recibiendo la formación que nos imparten y viviendo la fe allí. Pero claro, cuando tienes una familia, y en nuestro caso, que Dios nos ha bendecido con 6 hijos, ¿no? Pues entonces, claro, tienes ahí una iglesia doméstica, ¿no?, que cuidar y que mantener, sin y por duda. Lo tanto te tienes que centrar preferentemente en tus hijos, ¿no?, en transmitir lo que yo he recibido gratuitamente. ¿Y responden bien, por lo general, los hijos? Sí, no me puedo ¿Pasan quejar. etapas? Sí, bueno, que os voy a contar a todos los que sois padres, ¿no? Pero bueno, gracias a Dios, con nuestros fallos, pues claro, pues intentamos transmitirles la fe. Muchas veces esto también vale para todo en la vida, ¿no? Que vale mucho más un ejemplo que una palabra, ¿no? Las palabras se las lleva el viento, pero los ejemplos son los que permanecen. Entonces, ahí pues eso, hay que intentar corregirse cuando no eres del todo coherente, porque sabes que entonces no estás transmitiendo al 100%. Pero bueno, sí, gracias a Dios. No me lo recuerdes, que yo lo estoy viendo ahora, que mis hijas tienen 2 de 11 y 1 de 8. Bueno, pues ya sé qué es eso yo. Sí, cuando te das cuenta que efectivamente has metido la pata y no estás siendo consistente con tu discurso. Claro, pero sin bueno. duda. Y me comentabas que incluso un hijo tuyo es ahora seminarista también en la Sociedad Misionera de Cristo Rey. Así es. Se perpetúa la saga después de su tío. Sí, pues mira, sí, él tuvo... Ya de pequeño ya veíamos que tenía una cierta inclinación a las cosas de Dios, ¿no? Pero es verdad que cuando tenía 16, 17 años tuvo la oportunidad de ir allí a Perú y bueno, hizo una estancia y entonces hizo como una especie de discernimiento y vio clarísimamente que él quería ser sacerdote y allí. Porque el Señor te da la vocación, pero también te da el sitio, ¿no? Se suele decir. Y entonces, bueno, lo tenía claro, fue allí. Y volvió y ya nos dijo, mira, cuando cumpla 18 años y haga el bachillerato, pues yo me quiero ir allí. Nosotros, pues, adelante. Pues estoy totalmente de acuerdo y honestamente creo que, como te decía antes, si la catequesis, incluso después, y con el ejemplo de las familias, se llevase a los hijos a este tipo de lugares, incluso no tan lejos, a ayudar en un comedor aquí o lo que fuera, es decir, a palpar lo que es,
creo que crecería el número de vocaciones. Es posible esto. Estoy convencido. Es verdad, yo creo que cuanto más duro sea lo que les hagas ver y experimentar, más fuerte, ¿no? Puede ser la llamada del Espíritu Santo y más vocaciones. No, desde luego, nosotros somos instrumentos, tenemos que poner, digamos, de nuestra parte, y de esta manera que dices tú, es una manera muy efectiva. Luego ya el Espíritu Santo sopla por donde sea, pero es evidente que es así. Yo estoy seguro que si los grupos de ya personas jóvenes, 18 años, se les llevase unos meses a determinadas misiones, un gran porcentaje no volvía. Seguro. No volvía, sin duda. Sí. Qué bueno, qué bueno. Incluso me comentabas que tu hija también está colaborando con la Casa Guadalupe. Ah, pues sí, mira, es cierto. Ella es psicóloga. Gracias a Dios se va a casar dentro de poquito, en julio. Y está trabajando profesionalmente como psicóloga en la Casa Guadalupe. Casa Guadalupe es un hogar de acogida para aquellas mujeres pues, que están dudando si tener el hijo o no tener el hijo. Están embarazadas y tienen la duda pues, si lo abortan o no lo abortan. Entonces ellos, todo el equipo de Casa Guadalupe, que tienen 2 casas, una en Tarrasa y otra en Sabadell, y acogen a estas madres, les animan a que sean valientes, les ayudan materialmente, psicológicamente, humanamente, incluso algunas pues pueden, si lo necesitan, residir unos días en un espacio que tienen allí en esas casas. O sea que hace una labor ímproba y ella pues está pues encantada, porque claro, encima que puede ejercer su vocación de psicóloga, encima está haciendo una obra de caridad. ¿Cómo se, no encuentro la palabra, me sale la palabra intercepta? ¿Cómo se intercepta una madre que está pensando en abortar para hablar con ella? ¿Vienen las madres? ¿Se las encuentra en algún momento del proceso? Hay de todo, pero ellos como ya tienen un grupo de mujeres, de madres, que conocen al hogar, conocen la Casa Guadalupe, luego se lo hablan entre ellas y se animan entre ellas. Y si alguna pues ha tenido la mala experiencia pues, y luego se ha arrepentido, ¿no?, de haber abortado, como bien sabes, el trauma es increíble y no quieren que ninguna persona tenga que pasar por ese trance, y por eso son embajadas vivientes ellas mismas. Y ellos funcionan mucho así. Y luego pues también pues, la labor de propaganda que hace la Casa Guadalupe, talleres formativos en escuelas, entre niños y niñas, etcétera. Sí. Te lo preguntaba porque una de mis hijas tiene discapacidad y lo encontraron en el principio del embarazo. Y es curioso cómo la maquinaria del aborto se pone en marcha en ese mismo instante y no para, y no para de llamarte y de empujarte y de decirte, pero continuamente. Sin embargo, en ese proceso, que ha hecho de menos, no me encontré la alternativa. Claro, ese es el problema. Entonces, por eso te preguntaba, ¿cómo se intercepta? ¿Cómo podríamos hacer? Yo a veces me lo planteo, ¿no? ¿Cómo se podría hacer para...? Bueno, no, igual no puedo evitar que vengan estos a ponerte la maquinaria del aborto delante, pero ¿cómo podríamos hacer para la alternativa? Claro. ¿No? Claro, eso sería, dentro de una sociedad que está totalmente secularizada y que se rige de espaldas a Dios, como es la nuestra, por desgracia, por lo menos, si fuera una sociedad, digamos que aséptica, tendría que plantearse esta posibilidad, esa alternativa, que la conozcas al menos, pero no, se oculta, sí. Curioso, qué malo está el mundo. Y una cosa, hablando de esto mismo, una cosa que me ha llamado la atención es que me comentabas que ya en aquellos tiempos jóvenes tuyos, ¿no? Suenan como lejanos a lo mejor. Sí. Ya unos años ya. ya somos de la misma quinta nosotros. Ya ibais a rezar rosarios cerca o frente a las clínicas abortistas, cosa que parece como que ha surgido ahora como reacción contrarrevolución a... Sí, no. Yo pues con 17 años, recuerdo perfectamente 18 años, recuerdo cómo con amigos pues nos íbamos a la calle Anglica, y todavía desgraciadamente hay una clínica abortista allí, íbamos allí, rezábamos el rosario, a veces no pasaba nada, a veces venía la policía y nos echaba tortas, bueno, pero sí, esto es una cosa... que ya en el momento en que ya se estaba percocinando la despenalización de la ley del aborto, pues nosotros salimos a la calle, ya muchos jóvenes
allí en Qué Barcelona. bien, Sí, sí. qué bueno. Bueno, decías antes que, bueno, como cristiano viejo tienes más responsabilidad, más te Sí, pedirá, sí, sí. pero parece que no has perdido el tiempo. Bueno, Es que bueno, te o has sea, comprometido aquí durante todo solo estamos ese... diciendo lo bueno, ¿eh? No, no todo es tan así, pero bueno, vamos a ver. Qué bien. Y ya, bueno, empezaste, entiendo, tú trabajando como profesor, aunque has hecho investigación, Sí, etcétera, en sí. el Colegio Viaró. Sí, yo llevo 25 años como profesor. Estuvo unos cuantos años en un colegio en Sentmenat, es una población en el Vallès Occidental, cerca de Sabadell, que es donde tiene la sede, además, la Sociedad Misionera de Cristo Rey, es un colegio de la Sociedad Misionera de Cristo Rey. Y después, por circunstancias de la vida, pues ya estuve pues, muchos años en Viaró, sí, sí, como profesor. Te he entendido que quien comenzó a, no sé si fundar es la palabra, la sociedad, fue el padre Alba, Sí, cuando tú eras... así es. Y tú eras jovencito. Sí. No muchos años después, te estoy oyendo que empezaste a dar clases en un colegio Sí, de la sí. sociedad. Es decir, cogió fuerza, o sea, porque tener un colegio Sí, propio sí, sí, requiere... desde luego, sí, sí. Es una persona, el padre Alba, pues que no te dejaba indiferente. Es estas personas que tiene, pues eso, don de gentes que no pasan desapercibidas y que es arrolladora, ¿no? Y era como a veces se nos ha dicho, es un varón de deseos, ¿no? Que dice en la Sagrada Escritura. Es un varón de deseos y sí, sí, consiguió montar ahí un colegio en casi, no digo en medio de la nada, pero claro, es un entorno muy rural, porque la población más grande allí es Sabadell, sí, pero aquello está, pues eso, unos 10 kilómetros. Sí. Qué gente más grande. Sí, desde luego, desde luego. Sin duda. Y en estas que estamos dando clases y de repente Manuel Acosta salta a la política. No. ¿Habías tenido un contacto anterior con la política? ¿Cómo de No, repente no. Yo nunca me he apareces en dedicado política? a la política, siempre me he dedicado a la docencia, pero bueno, sí que te explico así brevemente. De hecho, bueno, tiene relación con algo que he dicho, que cuando aquellos jóvenes que nos íbamos a la clínica abortista en la calle Angli en Barcelona, a rezar el rosario y a pedir por favor que cesara esa barbarie, y entre ellos había un chico también de mi edad, muy majo, Joan Garriga, que después, a lo largo de los años, pues, se convirtió en presidente provincial de Vox en Barcelona. Manteníamos la amistad y me llama un día, oye, tengo que hacer una lista electoral para el 21, las autonómicas del 21. ¿Te puedo poner de relleno? Digo, hombre, yo estoy trabajando aquí, no. Digo, bueno, sí, ponme, pero vamos, no. Vale, pues ya está. Si no, digo, no, si no vas a salir, es igual, es para rellenar. Muy bien. Llegan las elecciones y el último que entra por Barcelona es el número 7. Y a mí me había puesto el número 7. Bueno, no sé cómo interpretarlo. Ya no había marcha atrás, no podías fingir un mareo. No, ahora ya no. Ya. Porque, claro, cuentas de sopetón, te ves en la política, pero alguien que no es político puede hacer política. Es una cosa que me he planteado muchas veces. Es un mundo, ese es un mundo, bueno, yo diría que es una realidad virtual. La política pues, española, catalana concretamente, parece pues una especie de, bueno, pues no sé, de dioses del Olimpo ahí alejados de la realidad. Por desgracia, la mayoría de los políticos, por lo menos allí, difícilmente saldrían adelante en la vida ordinaria, en la vida económica, en la vida social. El político de profesión de toda la vida, dices, ¿no? Sí, sí, y hay muchos, por desgracia. Entonces, al revés, es difícil volver a la vida normal desde la política. Yo creo que es complicado, que es muy difícil. De esta manera, pues te produce un impacto porque dices, no puede ser, con todo lo que he trabajado en mi vida, ver las tonterías que dicen y las cosas que defienden, pero por otro lado dices, mira, tengo una oportunidad de proclamar lo que yo creo. Yo nunca en este partido he tenido ninguna cortapisa pues, para defender la vida desde el primer momento de la concepción hasta la muerte natural, defender la unidad de la patria, defender la familia y por lo tanto yo tengo que aprovechar esto. ¿Continuarías en política o continuarás en política? No, esto no sé, no puedo decirlo porque mi vocación es la docencia. No puedo decir si por mí fuera, pues a lo mejor no, pero claro, no puedo decir No ahora mismo sabes exactamente. por dónde Porque se te luego dibujará lo entiendo como una vocación de servicio también.
Esto lo siento así, lo digo, y por lo tanto, pues a veces se hacen las cosas no porque uno quiere, sino porque es necesario. Aunque siempre hay personas pues, más válidas o más capaces, pero bueno, si nos ha tocado a nosotros, pues tiraremos adelante. Perfecto. No vamos a entrar ya más en política, no es gracias. el objetivo de este canal. Te lo agradezco vivamente. Me lo imaginaba. Sí que vamos a hablar de por qué tenemos aquí un libro que de alguna forma pone el lazo a mucha de la historia que hemos contado hasta ahora, ¿no? Sí, sí, sí. Este libro, bueno, pues yo si acaso te diría que por mi vinculación con el obispo, le he conocido personalmente, he hablado personalmente con él, pero no he tenido una relación estrecha. Sin embargo, sí que he tenido una vinculación con él y con su obra porque he sido el catalogador de su archivo personal. Entonces, claro, ese archivo personal es riquísimo, tiene un valor incalculable y gracias a ese contacto con los documentos del obispo, de don José Guerra Campos, pues yo he podido elaborar una aproximación biográfica de la persona de don José Guerra Campos y además he podido transcribir unas sesiones que se emitieron en televisión española el año 1972 y 1973, en donde aparecía en pantalla el señor obispo, don José Guerra Campos, y hacía una catequesis de las verdades de la fe, 63, digamos que puntos del credo, por decirlo de alguna manera, explicados cada lunes en horario punta, y que Eran otros tiempos. Sí, y tenía un nivel de audiencia enorme. Es decir, que era capaz de él de adaptarse a todo el público en general. No es un tratado de teología solamente asequible a aquellos especialistas pues, que pueden entender estas cuestiones, no. Son las verdades de la fe, pues con toda su profundidad, pero asequibles pues, a todo el mundo o a casi todo el mundo, ¿no? Qué bueno. Y cuando estás tú trabajando, viendo todo el material que tenía Monseñor José Guerra Campos, ¿era ya con la intención de vamos a hacer un libro recopilatorio? No, en absoluto. Mi labor se limitaba pues eso, a poder catalogar, a hacer las fichas, ¿no? a hacer pues eso, ese trabajo pues, de archivo de la mejor manera posible, pero claro, cuando a medida que van saliendo, claro, es que estamos hablando de un personaje, yo no sé si quieres que te comente un poco, pero estamos hablando... Si me permites, vamos a hacer una cosa. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volver en un minutito y ya entramos un poquito más de lleno. Nos vamos un par de minutos, no se levanten, y si se levantan vuelvan en 2 minutos, y recuerdo, como siempre, este canal no tiene publicidad, la única forma de financiarnos es gracias a ustedes y las ayudas que nos den. Así que si lo desean y pueden, ayúdennos. Muchas gracias y en 2 minutos volvemos. Muchas gracias por volver tras estos minutitos con nosotros. Seguimos con Manuel Acosta, que le había interrumpido un poco abruptamente cuando habíamos empezado a hablar de este libro en el que has colaborado, has escrito. Lo pondremos claramente en pantalla, no creo que desde aquí se vea bien. El libro se titula Un faro en la tempestad y trata sobre la vida de Monseñor José Guerra Campos o sus enseñanzas. ¿Cuál es tu colaboración? ¿Cómo has hecho el libro? Sí, pues gracias a poder conocer de primera mano su archivo personal, al ser catalogador de ese archivo, pues yo he podido manejar pues, una serie de documentos que son interesantísimos. Y esto es lo que pues, me ha motivado, me ha impulsado pues, a hacer un libro en donde pues, la primera parte aparece una aproximación biográfica, son 70 páginas, evidentemente es una mera aproximación, pero para hacernos ya una idea de quién fue Guerra Campos, bueno, pues que fue un testigo de excepción, fue un testigo y un protagonista de excepción en la historia de España, pero no tan solo en el ámbito eclesiástico, sino en todas las dimensiones sociopolíticas y económicas de la historia de España, desde la Segunda República pues hasta que falleció en 1997, prácticamente con el fin del siglo XX. Entonces, pues después de esta breve aproximación a su itinerario biográfico, pues transcribí las charlas que él, la catequesis que él pues hizo en televisión española
en el año 72 y 73, 1972-1973, bajo el título de El octavo día. Entonces hizo ahí una catequesis en 62 sesiones de 15 minutos cada lunes, pues son en un horario punta, con un índice de audiencia increíble, y allí pues va explicando con toda claridad, con toda incluso hondura, las verdades de la fe, el credo de la fe católica, pero de una manera, como decía anteriormente, pues asequible a todo el público, sin grandes disquisiciones teológicas, pero no por eso sin eliminar la profundidad de nuestros principios y de las verdades de la fe, en definitiva. ¿Son esas catequesis las que mayor o menor medida se recogen en el libro? Correcto, son todas las sesiones, esa catequesis, son las 63 todas, con un aparato además crítico, pues lo suficientemente amplio posible, pero además son anotaciones que hace él mismo. No todas las anotaciones las hemos encontrado manuscritas, a veces pues solamente teníamos un guión y un esquema, y por eso hemos tirado de las grabaciones que él conservó de Televisión Española, las hemos trasladado a formato digital, y hemos tenido que ir cotejando las audiciones con el manuscrito y con los esquemas y con las anotaciones para poder presentar esta edición. Estupendo. Me alegra que hayas venido hoy aquí a hablar de esto, de lo mucho que podríamos hablar, de muchos temas, hablar de esto, porque personas a las que tenemos mucho respeto intelectual consideran a Monseñor Guerra Campos como posiblemente el mayor, no quiero hacer de menos a nadie, pero de los mayores intelectuales dentro o fuera de la Iglesia de la segunda mitad del siglo XX en España. Igual hoy ya nuevas generaciones o gente de 30, 40 años no recuerda su figura, pero sería esta persona. Entonces, poder acceder a unas catequesis, ¿no? Es como el libro del Padre Loring, por ejemplo, el clásico que toda persona debería leer. Es verdad que es un libro grueso, sin embargo, es muy asequible y seguramente pues, nos ayudará a recuperar esa catequesis que a lo mejor se ha ido perdiendo, no lo sé. ¿Cómo ves tú el tema este de la catequesis, la doctrina hoy en día, en esta época no tan lejana, pero que ya parece... Este libro que hemos editado tiene una actualidad increíble. O sea, es verdad que estamos hablando de una persona, don José Guerra Campos, que murió hace 28 años, y sin embargo, cuando uno adquiera el libro y pueda leer y releer esas catequesis, dirá, pero si esto es de plena actualidad, es como si lo estuviera explicando hoy en día pues, un obispo, un sacerdote, un buen catequista. Es que son temas, habla precisamente de cómo tras el Concilio Vaticano II hay algún grupo interesado o malintencionado en deformar las conclusiones del Concilio Vaticano II, en hacer una reinterpretación de lo que realmente pues, se discutió y en lo que se concluyó en el Concilio Vaticano II. Hay grupos, incluso algunos dentro de la propia Iglesia, medios de comunicación, grupos de opinión que, bueno, pues eso, tergiversaron la realidad de las conclusiones del Concilio Vaticano II. Pusieron en cuestión el celibato eclesiástico, esto nos suena también hoy en día. Pusieron en cuestionamiento también pues, la necesidad de venerar a los santos, de frecuentar los sacramentos. Todas estas cosas empezaron a funcionar en aquella época y entonces se vio obligado don José Guerra Campos a poner luz, a encender el faro para guiar al pueblo fiel, porque, como todos sabemos, a partir de entonces se produjo una crisis de deserciones en el seno de la Iglesia Católica. Hubo muchas secularizaciones, tanto de sacerdotes como de religiosos, y se inició rápidamente, como de la noche a la mañana casi, una crisis en el seno de la Iglesia por desnaturalizar, por lo que hicieron algunos grupos, de desnaturalizar las verdades de la fe y los principios morales que nos habían transmitido siempre, y nos han transmitido siempre, el magisterio de la Iglesia. Entonces él se erige en ese faro para mostrar a todos los fieles católicos
pues que la Iglesia tiene una doctrina que es la que siempre ha enseñado y lo hace de una manera muy clara, muy luminosa, pues para advertir de los peligros a los fieles. No conocía el libro, lo he conocido ahora gracias a ti, que se recogen estas catequesis. Lo voy a leer sin duda, porque no he leído más que un par de libros sobre el Concilio Vaticano II. Yo nací en el 73, soy ya de pequeñito, ibas a misa, ya ibas a la catequesis del posconciliar, ¿no? Sí, Hemos sí. conocido otro mundo y es curioso efectivamente cómo te das cuenta que poco antes de lo que yo conocí, lo que voy a decir igual no debo decirlo, pero es como si hubiese habido 2000 años de otra forma de vivir el catolicismo que parecía ser muy distinta a la que hemos tenido ya después. Y comentas y dices, bueno, pues el Monseñor Guerra Campos, que si no me equivoco fue padre conciliar, fue parte del Concilio Vaticano II, o sea, conoció bien cómo se pergeñó todo. Conocía perfectamente todo aquello que se discutió y todas las conclusiones finales del Concilio Vaticano II. Lo conocía de primera mano, pero además que lo conocía porque lo estudió a fondo. Curioso cómo se ve en la necesidad de dar unas catequesis para decir, cuidado que esto se nos va de las manos. Me recuerda un poco, Monseñor Schneider, otro obispo, ha sacado no hace mucho un libro que se llama Credo, que podría ser también un catecismo. Podría es una catequesis en la que, bueno, quiere poner de relieve todo esto, que tenemos un catecismo, el de la Iglesia Católica, de Juan Pablo II, y está muy bien, pero es muy reglado, ¿no? En las doctrinas no es un tanto catequético. Sin embargo, estas personas, estos prohombres, se ven en la obligación moral de hacer un catecismo catequético que nos ayude a entender este tipo de cosas. Y tú que le has estudiado, ¿qué elementos crees que serían los que más hemos perdido y más daño nos hace, o como sociedad o como católicos? Pues mira, el hecho de desnaturalizar las verdades de la fe es lo que nos ha hecho pues, bueno, pues retroceder precisamente en esa fortaleza de pueblo cristiano, pueblo católico que siempre había sido pues, España, ¿no? Fíjate que el ataque fundamental, y él lo denuncia pues, en sus escritos, en estas enseñanzas, precisamente en estas catequesis, es que esos grupúsculos que he comentado anteriormente, que son revisionistas, que son contestatarios al dogma y a las verdades de la fe, esos grupúsculos han querido cambiar el sentido del papel de la Iglesia en el mundo y han querido convertirla en una especie de animadora social que se preocupa única y exclusivamente por mejorar las condiciones temporales de las personas. Incluso, y en aquella época ya fue flagrante, incluso abogando, aceptando los postulados, las premisas del marxismo. Por cierto, si alguien conocía en profundidad el pensamiento marxista, era don José Guerra Campos, que cuando habló en el concilio, en una de las sesiones, habló precisamente sobre el ateísmo marxista y dejó boquiabiertos incluso a líderes comunistas europeos. Bien, dicho esto, él se encarga de advertir, no, la Iglesia, el papel de la Iglesia no es ese. El papel de la Iglesia es transmitir la fe y poner en comunicación al hombre con Dios a través de Jesucristo, que es la esperanza de todos los cristianos. Y por lo tanto, que además la Iglesia también hace mucho en cuanto a la construcción de un mundo mejor. Claro, es evidente, porque claro, nosotros nos debemos al mandato evangélico de amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Por extensión tenemos que preocuparnos por los demás, pero ojo, la Iglesia, el papel de la Iglesia es única y exclusivamente la salvación de las almas, es decir, comunicar al fiel, al hombre, con Dios. Sí, es cierto que a lo mejor se ha perdido porque, fíjate, antes hemos comentado, ¿no? Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo sobre ti mismo. Están estas dos partes, ¿no? La parte divina y la parte humana, por llamarlo así. Si nos centramos solo en la parte humana, obviando la divina, eres una ONG. Claro, pues genial por las ONGs que ayudan a la gente, pero bien, la Iglesia fue fundada por Jesucristo para otra cosa.
Y también es cierto que si solo te quedas con la parte, no sé cómo llamarlo, más dogmática y olvidas que amarás al prójimo como a ti mismo, pues igual termina quedando una fe muerta, ¿no? Como dice la Carta de Santiago, que Bueno, que es un poco lo que decías sin tú, ¿no? obras... Es un poco lo que decías tú al Sí. principio, ¿no? de la entrevista, que era necesario pues, que en la transmisión de la fe a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, pues vivan ese espíritu de caridad, de darse a los demás, ¿no? Y así pues quedaría con más fortalecida la fe en ellos. Sin olvidarnos que el orden es así, amarás a Dios Exacto. sobre todas las cosas y al prójimo sobre Sí, sí. como a ti mismo. Comentabas que Monseñor Guerra Campos de alguna forma ponía encima de la mesa decir, "Oye, no puede ser que ahora empecemos a dudar la presencia de Jesús en la Sagrada Forma, los sacramentos, etc." Yo tengo algunos gaps con lo que he leído del Concilio Vaticano II, pero son gaps de lo que digo, no puede ser lo que estoy leyendo. Leí, por ejemplo, que quienes estaban en el equipo de hacer el Novus Ordo, la misa que ahora tenemos, ¿no? Como renovación de la misa tradicional, había un grupo donde me parece que eran 5 protestantes, que eran los que decían, no, esto sí, hasta que cuando terminó ya de conformarse, dijeron, esto es una misa que hasta yo mismo me sentiría cómodo ejerciéndola. Entonces, claro, a partir de ella se empieza a diluir todo. Si diluyes, ¿no?, el modus orandi, pues se va diluyendo el modus credendi y al final todo vale. Sí, sí, esto es el problema pues, fundamental de toda esa época posconciliar, de esa deformación de todo aquello, todo aquel caudal pues, valioso, ¿no? Bueno, pues, que se produjo en el Concilio Vaticano II, ¿no? Y entonces, pues, entre otras denuncias de don José, está esta precisamente, los excesos litúrgicos, los desmanes litúrgicos que yo recuerdo perfectamente, ¿no? A veces parece, cuando normalmente pues, nosotros en casa íbamos a una parroquia y celebraba la misa el párroco, pero si a veces estábamos de viaje y íbamos a otro lado, ibas a otra parroquia y dices, ¿esto es una misa igual que la otra? Cuando se producían excesos litúrgicos, deformaciones del canon, etc. Entonces esto son cosas que él mismo también explica por qué no se debe entrar en eso. Precisamente porque la fe necesita también una liturgia, y necesita también unos cánones, y necesita también un orden, ¿verdad? Y sí, correctamente, como has dicho tú, pues eso produjo pues, precisamente esos frutos. La desnaturalización produce la esterilidad. La esterilidad se manifiesta precisamente en esas deserciones enormes que se produjeron pues ya a pocos años de la financiación del concilio. Porque, dicho sea de paso, porque igual ahora está habiendo bastante debate que si la misa tradicional sí o no, claro, con los comentarios, para todos los que nos están oyendo, la Iglesia tiene la potestad de organizar la misa como corresponde, misa perfectamente la que se propone tras el Concilio Vaticano II, pero sí que es cierto que a lo mejor queda un poco más cercana a permitir este tipo de cosas que dices, que comentas tú. Y si no solo es cómo cambiamos el rito, sino son otra serie de elementos adicionales, como comentabas, de la teología de la liberación, el relativismo, etcétera, pues a lo mejor sí que empezamos a entrar en un terreno resbaladizo que lleva a personas como él a avisarnos de este tipo de cosas. ¿Y por qué tú, que has revisado los análisis que esta persona hacía en aquel entonces de hacia dónde iba la sociedad, los católicos en concreto, por qué crees que puede ser? Fíjate, te voy a contar una anécdota. Yo nací en Bilbao en el año 73 y al otro lado de los montes de Bilbao hay una población que se llama Derio, donde construyeron un seminario inmenso. Es un edificio que vas en coche e impone verlo. Cientos de ventanas en hilera, enorme. No sé si se llegó a usar. Fíjate. Es decir, yo cuando pregunté por qué es esto, mi padre me lo contaba, era un seminario, pero ya no, entonces ahora es un hotel. Yo decía, ¿qué pasó para que de forma drástica, la Iglesia vea la necesidad de construir un seminario? Es que no se puede ver allí, no sé cuántas habitaciones, digo miles es exagerar, pero y que de repente ya no sea necesario. ¿Qué pasó en la Iglesia tan drásticamente? Pero en el caso, claro, en general, pero pues en el caso pues, que tú comentas... Bueno, al final es vocaciones, las vocaciones cayeron drásticamente. Pero claro, aquí interviene pues, este fenómeno, digamos, de convertir la Iglesia en algo que no es. Y has hablado de la teología de la liberación, es la aplicación del marxismo dentro de la Iglesia
y acaba la Iglesia fomentando la lucha de clases y por lo tanto se desnaturaliza absolutamente. Entonces, claro, pues es como una nueva religión. Por lo tanto, la antigua no les sirve a estos nuevos profetas, falsos profetas de esa nueva religión, y por lo tanto pues queda totalmente paralizada o esterilizada, lo que no tiene frutos. Vi en ese periodo en el que estuve leyendo sobre el Concilio Vaticano II, vi un programa que está en YouTube, era un programa que había antes, se llamaba Lágrimas en la lluvia, me parece que lo dirigía Juan Manuel de Prada, el escritor, y tiene uno o dos dedicados al Concilio Vaticano II, donde van sacerdotes que habían estado, ¿no?, viviendo aquel momento, y comentaba un sacerdote de que él vio cómo de repente, al convertirse un poco en ONG o poner el foco exclusivamente en la parte de amar al prójimo, olvidándote un poco de la tradición, de la doctrina, pues veía como grupos de monjas, pues venga, hay que ir a ayudar al prójimo. El siguiente paso era ya, vamos sin hábito porque, claro, porque lo importante se va diluyendo y al final desaparece la congregación. Entonces, no desaparece la congregación, desaparece la misión, desaparecen las vocaciones, claro, y en esta nos encontramos. Exactamente, lo has resumido perfectamente, así es, por desgracia, sí. ¿Y tú crees que hemos tocado fondo? Seguimos cayendo. Hombre, no, siempre hay que tener esperanza, porque vemos como hay muchos movimientos, sobre todo entre jóvenes, ¿no?, pues que están como floreciendo nuevamente, ¿no?, el hecho pues de pertenecer a la Iglesia. Muchos jóvenes se están acercando, hay muchas conversiones también, a pesar de todas las dificultades que comentamos. No hay que desesperar, hay que tener esperanza, pero esa esperanza tiene que estar mirando pues el norte y bueno, pues ejemplos como Don José nos indican que es necesario pues alguien que nos dé luz y que nos guíe para que todas esas buenas intenciones, toda esa etapa de florecimiento parcial que se está produciendo en la Iglesia a través de varios movimientos, pues al final fructifique y siga adelante, no se quede pues en flor de un día. ¿Crees que la Iglesia Católica, todos, los consagrados, los seglares, somos un colectivo acogedor, alguien que igual de repente tiene una duda, necesita acercarse espiritualmente y llega y dice que, a ver, ha sido educado de pequeñín en un contexto sociocultural católico, y que esto de que pues voy a ir a misa, y en la misa, pues hombre, los que sabemos en qué consiste la misa, pues entiendes la parte espiritual, la consagración, etcétera, pero si no, para una persona tiene que ser algo gris, anodino, aburrido, que al terminar cada uno sale y se va a su casa. Sí, posiblemente ahí tenemos parte de culpa todos nosotros, y tenemos que ser como más propositivos, más salir al encuentro. Eso es una realidad. Hay mucha gente que nos da lecciones fabulosas en este sentido, ¿eh? No digo que seamos todos a veces pues tan miopes en esto, porque yo a veces también cometo ese error de decir, veo a alguien nuevo en la parroquia y no me acerco a él. Hombre, pues sí, tenemos que hacerlo, y ahí hay que reconocerlo y darse cuenta y dar un paso adelante. Sí. Porque, claro, me comentaba un sacerdote que vive en Estados Unidos de que aquí en Europa el problema que tenemos es el ateísmo, ¿no? O sea, desaparece la persona religiosa y aparece la persona atea, pero que en América, tanto en Estados Unidos como en Hispanoamérica, desaparece el católico porque se convierte en protestante. O sea, los evangélicos son tremendamente activos. Sí, toda Hispanoamérica. Y receptivos, y como lo que ofrecen es la emoción, el sentimiento, sentimiento. Se basan en eso, ¿no? Pero es verdad que nosotros pues también, no digo jugar con eso, pero sí que ser pues más simpáticos, más... Es verdad, más con los brazos abiertos. Eso no quiere decir pues que uno tenga que caer en el sentimentalismo, pues eso, vago y puro, no es eso. Por ir cerrando un poco el círculo, recuerdo el título del libro, Un faro en la tempestad. ¿La editorial es, perdona? La editorial es Páginas Contrarrevolucionarias. Entonces, ahora mismo el libro se puede adquirir a través de dirigirse, pues el interesado, a ese correo electrónico que es páginascontrarrevolucionarias@tecton.info. Y también en la actualidad pues, se puede adquirir para países de habla hispana, sobre todo pensando pues, en toda América, a través de una versión digital que si no está ya vigente, pues a lo largo de la semana en Amazon.
porque, claro, esa vinculación que os he comentado antes, que te he comentado antes, ¿no? Es decir, don José Guerra Campos acogió a todos aquellos movimientos que pues a lo mejor tenían más dificultades de incardinarse en una diócesis, pero cuando él veía enseguida que eran buenos movimientos, era gente de bien, pues entonces él los aprobó, entre ellos la Sociedad Misionista del Rey, pero muchas otras, algunas de las cuales pues tienen misiones en toda América. Entonces pues pensamos, esa figura se tiene que conocer también, aunque ya se conoce, pero se tiene que difundir su mensaje y su enseñanza también en Hispanoamérica o en América en general. Porque desde aquí, desde donde estamos, estaba viendo el logotipo de la editorial que aparece abajo en el libro, que por cierto, comentas que para adquirirlo hay que ir a una página especial. Me llama la atención porque el libro de Monseñor Schneider, el decreto, también para adquirirlo en papel tienes que ir a una página especial. Sí, la página está en desarrollo, ahora mismo es un correo electrónico, que el que quiera ahora ya mismo, sí, de hecho ya se han administrado. Repítenos el correo electrónico. Sí, es páginascontrarrevolucionarias@tecton.info. Y decía, perdonad, que a veces me enrollo demasiado, que veía el logotipo y aparece el corazón de Jesús con la cruz, que es el icono, el logotipo que tenían la contrarrevolución de la Vendée en Francia, ¿no? Que se opusieron a la Revolución Francesa y fueron masacrados, cosa que no se habla hoy en día, y su lema era, perdonad mi francés, Dieu le roi, ¿no? Dios, buen francés, Dios Rey, o como decimos en España, viva Cristo Rey, que lo que viene a reflejar es, bueno, que Cristo reine en los países, ya no solo en los corazones. Y con esto, aunque te lo he prometido, pero con esto cierro, ¿se puede hoy en día desde la política realmente ir a una sociedad donde Cristo gobierne? Es muy difícil actualmente porque los fundamentos de esta sociedad son unos fundamentos totalmente nocivos, son contrarios a que de manera natural se pueda restablecer el reinado social de Cristo, ¿no? ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos una constitución que está fundamentada en unos pilares que son el relativismo más absoluto. El relativismo más absoluto quiere decir que no importan los valores absolutos, no importan las verdades absolutas, sino que todo es fruto de un consenso y de una mayoría. Entonces, claro, hay unos pilares que tienen que sostener todo edificio de sociedad, de comunidad, y esos tienen que ser inmutables. Esos son las verdades absolutas. Ahora mismo, pues, nuestros fundamentos, nuestro ordenamiento jurídico está cimentado precisamente en el relativismo más absoluto, todo relativo. Entonces, ahora mismo es muy difícil, pero yo creo siempre en el lema de a Dios rogando y con el mazo dando, porque no se nos podrá reprochar a nadie que hayamos luchado. Eso sí que no se nos podrá reprochar. Y si me permites una licencia, yo siempre recuerdo aquello que explicaba Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Cuando le preguntó un periodista, lógicamente hace ya muchos años, le preguntó, pero madre, usted hace una labor ingente, enorme, fabulosa, pero no se da cuenta que tampoco no está arreglando nada. Y entonces ella, como era, ¿verdad?, de pausada, de cómo se dominaba a sí mismo, esas pausas que tenía, sí, tiene usted razón, pero esto es como el océano. Si al océano le quitas una gota, el océano no está pleno, no está lleno, le falta una gota. Por lo tanto, yo creo que, ¿qué importa? Es decir, nosotros vamos a intentar, cada uno en su frente de batalla, y aplicando pues, ese lema que es un poco así castizo, si acaso, de a Dios rogando y con el mazo dando, y a Dios proveerá. Pues claro, si construimos, ya por ir concluyendo, claro, si construimos una sociedad donde el individuo tiene que ser libre, porque si Dios nos dio la libertad y la respeta, quien más respeta la libertad humana es Dios, que nos la dio, ¿quiénes somos nosotros para quitársela? ¿No? Cada individuo, no nos queda más remedio que educar al individuo. Eso, sí. Y si fallamos en las catequesis porque se nos va diluyendo la doctrina entre las manos, pues entre eso, lo atractivo que es la otra opción que el otro lado ofrece a la sociedad, ¿no? Haciéndote olvidar la felicidad a cambio del placer y ese tipo de cosas, pues tenemos una tarea dura. Ya nos avisó que había pedido permiso para zarandear la nave
y se la habían concedido. Sí, sí, pero sí, estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Sin duda ninguna. Sí, sí, muy bien. Oye, pues vamos a concluir aquí. Estupendo. Muy bien. Muchas gracias, Manuel, Gracias a ti, por haber hecho este hueco por haber con nosotros. Me ha parecido muy interesante, francamente. Contento de haber conocido este libro que has ayudado a crear. Lo voy a leer, a ver si consigo rellenar esos gaps que tengo del Concilio Vaticano II y que quiero entender mejor. Y lo dicho, un faro en la tempestad. Muchas gracias a todos por haber estado aquí una vez más con nosotros escuchándonos y les espero en el siguiente programa. Muchas gracias.